RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos sean todos a este programa con el que inauguramos el 2024 de parte de todo el equipo de Carrusel de las Artes. Sean bienvenidos y reciban nuestros deseos de felicidad, salud y paz para este año. Hoy les ofrecemos conocer y platicar con una figura que obra justamente por la paz. Se encuentra con nosotros la Gran Duquesa de Luxemburgo, María Teresa Mestre. Su Alteza Real, estamos muy honrados con su presencia el día de hoy en nuestros estudios. Muchas gracias, encantada de estar aquí y de poder hablar en español. Eso sí, María Teresa Mestre, la Gran Duquesa de Luxemburgo, hoy en Carrusel de las Artes. No todos los días recibimos a una figura de la realeza europea en nuestro programa, pero hoy tenemos esa suerte. María Teresa Mestre, de usted nació en La Habana. Luego se fue de su país, estuvo en Estados Unidos, vivió en España y luego en Ginebra conoció al que hoy es su esposo, Enrique, que era entonces el gran duque heredero de Luxemburgo, considerado el país más rico del mundo, a pesar de que solo tiene 660,000 habitantes. Pero antes de hablar de las causas que usted lleva, quisiera saber cómo han sido esos 40 años en Luxemburgo, un país tan distinto del país caribeño donde usted nació. Sí, es verdad, es un país muy distinto, es un país muy bonito y donde, claro, la mentalidad se asemeja mucho a la de los países del norte. Se dice mucho que Luxemburgo es la Gibraltar del norte y que es un puente entre Francia y Alemania. Y en efecto tiene la mezcla de esas dos mentalidades, pero siendo muy propio. Luxemburgo y los luxemburgueses son una población muy con su identidad propia fuerte. Uh-huh. Y bueno, María Teresa, usted lleva a cabo muchas actividades como Gran Duquesa de Luxemburgo, es embajadora de buena voluntad de la UNESCO, pero yo quisiera hablar de esa actividad que la ha ocupado en los últimos años, es su trabajo de lucha contra las violencias hechas a las mujeres. Usted trabaja a través de una asociación que se llama Stand, Speak, Rise Up, con las mujeres que han sido víctimas de violación en zonas sensibles. Háblenos de esa actividad. Eso está muy cerca de mi corazón, esta causa. En el año 2017 conocí al que no era todavía Premio Nobel de la Paz, el doctor Mukwege. Y el doctor Mukwege se ocupa de las mujeres en su país, en Congo, que han sido víctimas de violación. Y desafortunadamente hay muchas. Cuando yo le oí hablar, me conmovió profundamente y le pedí al día siguiente si me podía venir a visitar. Y muy amablemente vino a verme. Hablamos juntos y le dije, mire doctor, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Me dijo, me hace falta una plataforma para un grupo mundial que he creado de víctimas de violación en zonas sensibles, que es un horror mundial y me hace falta darle una voz a estas mujeres. Y entonces enseguida pensé, pues en eso yo le puedo ayudar. Y juntos montamos un foro internacional en 2019 de las víctimas de violación como arma de guerra y en las zonas sensibles. La particularidad de ese foro es que vinieron 50 sobrevivientes de violación de todos los países del mundo, de muchas regiones del mundo, y yo quise insistir para que ellas fueran el centro de mi conferencia, porque he estado en tantas conferencias internacionales donde los que hablan son los especialistas, que les tengo muchísimo respeto, pero encuentro que los que mejor saben hablar del tema y decir lo que les hace falta de verdad son las víctimas. Así que... ¿Y qué necesitan las víctimas? Las víctimas necesitan, primero, reconocimiento de lo que han vivido. Parece elemental, pero no lo reciben.
no lo habían recibido en 2019 cuando yo hice esta conferencia internacional. La primera cosa que me pidieron es de hacer un speech donde reconocíamos que habían sido víctimas de violación. Eso es número uno. Y después, todo lo que después he empezado a hacer con mi asociación que creé después del foro para seguir acompañándolas, les hace falta acompañamiento jurídico, social, psicológico, de salud, económico. Y todo eso trato de ayudarles en todos esos sentidos. Y también algo que se ha puesto de relieve en esa actividad es reconocer a la violación como un arma de guerra, porque hoy en día hay muchos países donde se practica la violación como arma de guerra. Absolutamente. Creo que desafortunadamente en los últimos conflictos que estamos viviendo en este momento, de repente resaltó como una realidad terrible que las mujeres habían sido y son víctimas de violación cada vez que hay un conflicto. Son las primeras víctimas. Y estoy contenta, tristemente, que por fin se hable de la temática. Creo que el hecho que desde 2014 estamos tratando varias asociaciones de poner en la agenda este topic, está empezando a ser un tema del cual se habla, por fin. Las víctimas que usted ha podido ver de cerca y hablar con ellas, hablan fácilmente de lo que les ha sucedido, porque explicar y tomar la palabra también es difícil. Es muy buena pregunta. No hablan fácilmente. Yo, cuando las recibí, mis 50 sobrevivientes, cuando estuvieron en Luxemburgo para el fórum, empecé primero por un encuentro, las invité durante una semana para que ellas se conocieran entre ellas, para poder intercambiar de sus experiencias y conocerme a mí y entender por qué había hecho este fórum con el doctor Mukwege. Poco a poco se fueron abriendo y un día me acuerdo que hicimos un seminario donde yo había venido a pasarme 2 horas con ellas y me pasé 5 horas con ellas, porque cada uno me hizo el regalo de su testimonio, de levantarse y cada una de contar. Así que inútil de decir que acabamos todas llorando en brazos las unas de las otras, pero no solo me di cuenta de cuánto les ayudaba poder hablar, sino también que me hablaron de temas que nadie había puesto en la agenda internacional, y especialmente los niños nacidos de violación como arma de guerra. Esos niños no tienen ningún reconocimiento en sus países, ningún estatus, ningún derecho. Es una situación dramática. Y gracias a este encuentro y al fórum, pude poner esto en la agenda de las Naciones Unidas, de Pramila Patten, que estaba ahí como representante del señor Gutiérrez. Sí. Usted nos habla de reconocimiento. ¿Cómo se puede seguir avanzar en estas temáticas, en este problema que, como usted lo decía, es mundial? Hay 2 maneras, que es lo que tratamos de usar en la asociación. Primero, lo que se llama en francés le plaidoyer, ¿cómo se dice en español? Me hace una pregunta. El advocacy, hablar del tema, la defensa, defender a estas mujeres, hablar del tema. Eso es muy importante por una parte, pero por otra parte igual de importante es la acción concreta, es ayudarles del punto de vista de la justicia, que hagamos lo posible para traer a los tribunales las personas responsables de esto, que las ayudemos a reconstruirse ellas mismas psicológicamente y socialmente, económicamente. Y yo trabajo mucho, he tenido la suerte de conocer al profesor Yunus, que se llama el padre de los microcréditos. Premio Nobel de la Paz también. Premio Nobel de la Paz también. He trabajado con él durante 35 años y siempre meto en mis proyectos la ayuda económica del microcrédito y la ayuda económica social para sacarles del círculo vicioso de la pobreza, si no, no avanzamos. Usted también ha tenido víctimas, por ejemplo, de nuestro
continente, de nuestra región latinoamericana, el conflicto armado colombiano, por ejemplo? Absolutamente. He tenido a víctimas de Colombia, he tenido a víctimas de Venezuela que vinieron al foro, que me conmovieron mucho. Una de ellas hizo un testimonio público muy impresionante y sí, he hablado con ellas, cómo no, y las sigo. ¿Hay algo que se puede reconocer en estas mujeres, a pesar de que vienen de regiones distintas, de conflictos, de guerras distintas? ¿Hay algo común en el sufrimiento o en la manera de salir de ese sufrimiento? Lo que hay de común en el sufrimiento es el hecho de que no se les reconoce lo que dicen, no se les acepta ni se toma la medida de la gravedad de lo que han vivido, que es espantoso. Porque lo que digo muy a menudo es que la violación, cuando decimos violación como arma de guerra, nos tenemos que dar cuenta que no solo la violación en sí es una tortura espantosa de las peores, pero que además va acompañada de otras formas de tortura física que son terribles. O sea que es una... Además, después viene la pena de que son rechazadas por su propia comunidad o su propia sociedad. Y no hablemos de sus hijos. Usted habla de violación, de reconocimiento, y es verdad que según la ONU es de los crímenes menos castigados. Usted habla de justicia. ¿Se está avanzando en eso de llevar a los culpables hacia los tribunales internacionales o por lo menos de sus propios países? Con dificultad, pero se está avanzando. El problema es que es un problema tan antiguo que desde siempre en las guerras ha habido violación de las mujeres, que al fin y al cabo se ha considerado como un problema colateral de la guerra que hay que aceptar y que habría que aceptar y que en el fondo no se puede hacer nada en contra de ello. Y yo encuentro que es inaceptable, imposible, inaceptable de seguir pensando así. Ya para regresar a lo que ha sido su Cuba natal, María Teresa, me gustaría saber cómo ve usted lo que está sucediendo en Cuba. Estamos viviendo un periodo donde hay muchísimo exilio. Usted ha sido una exiliada, ha vivido la gran parte de su vida en el exilio. ¿Qué mirada tiene con respecto a su isla natal? Una mirada de tremendo cariño. Y se emociona. Sí, sí. ¿Ha regresado a Cuba? He regresado 2 veces. Uh-huh. Me encantó. ¿Cómo me encantó. Fue muy importante para mí regresar a Cuba porque creo que era en el 2002 y el 2008. Porque en el fondo me encontré, entendí quién era yo profundamente, mi manera de reír, de pensar, de ser quien soy, de moverme, de bailar, la alegría, de cantar, la manera de ser. Y ya sabe que los exilados tenemos tendencia, yo creo, a tratar de fundirnos en el país o el continente que nos acepta y para ser aceptados. Y eso yo creo que lo hice durante demasiados años, poniendo de lado mi yo profundo. Y su cultura. Mi cultura y mi... Exacto. Y al fin y al cabo me di cuenta, volviendo a Cuba, de quién soy. Y con mucha honra de ser esa persona completa, con toda mi manera de ser cubana, de mis orígenes. Claro, y en esa personalidad que usted tiene, nos quedamos con su sonrisa al hablar de Cuba. Muchísimas gracias, María Teresa Mestre, Gran Duquesa de Luxemburgo, por haber aceptado nuestra invitación de venir a inaugurar el 2024 con nosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Espero que nos sintonicen todo el año 2024. Hasta entonces.